Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Carolina, que nos cuenta que estuvo viviendo en la provincia de Tucumán durante un tiempo, hasta que se recibió. Eso le llevó aproximadamente 6 años, y que en ese lapso de tiempo, y estudiando aquí, como todos o como la mayoría de los estudiantes, se había cambiado varias veces de casa, ¿no? En una de ellas, en el año 97, ocurrió lo que quiero contarles. Me pasó por primera vez un hecho relacionado con lo paranormal. Había escuchado en otra oportunidad de una compañera que tuvo que irse a los 2 meses de alquilar un departamento por calle Bolívar. En realidad era un pequeño departamentito dentro de una casa antigua que había allí en la zona. Nos había contado de la aparición del alma de una mujer en las noches que se paseaba por la casa. Aquella casa era una casa antigua que tenía, en la parte de adelante, la casa original, y por un pasillo hacia el costado, en el fondo, habían 2 pequeños departamentos que tenían 2 habitaciones, una pequeña cocina, comedor y el bañito. Y dicen que tanto esta compañera como los otros chicos que vivían allí en esta casa departamento habían visto en algunas oportunidades a aquella mujer vagar por la propiedad. Le habían contado a ella, esta compañera que no resistió y se cambió, que una noche había quedado sola en el departamento estudiando y que comenzó a correr viento. Entonces ella salió al patio, que estaba, iluminado por un foco pequeño que tenían en la galería, y luego tenían un fondo con un par de plantas, ¿no? La soga estaba hacia la parte del fondo, no muy retirado, allí cerquita donde estaban ellas. Y que cuando fue a levantar su ropa de la soga, dice que vio a una mujer desplazándose desde el fondo hacia ella, como levitando. Se quedó paralizada por un instante, con mucho miedo. Luego reaccionó, se dio vuelta y salió corriendo para meterse en su departamento, cerró la puerta, y que cuando cerró la puerta y la trabó, se dio vuelta para meterse en su habitación. Se dio cuenta cuando estaba en la cama que aquella mujer estaba parada en uno de los rincones de la habitación, inmóvil. Se dio cuenta porque hizo un sonido como golpeando la palma de la mano contra la pared, y la vio allí, dentro de su habitación. Comenzó a gritar desesperada y dice que vio como aquella aparición, como aquella ánima, salió desvaneciéndose hasta desaparecer. No fue ella la única, en verdad. También lo vieron
lo vio su compañera de habitación, de departamento, y los chicos que estaban en el otro departamento también la habían visto en otra oportunidad. Y por eso esta chica terminó cambiándose. Ella había escuchado esta historia y alguna otra también, pero uno siente un poco de miedo, pero nunca piensa que pueda pasarle a uno. En aquella oportunidad, en el año 97, me ocurrió por primera vez este hecho. Me ocurrió una noche de viernes. Yo volví a ese departamento, teníamos que pasar por un pasillo al costado, un pasillo que tendría unos 7 metros, más o menos, y que estaba muy poco iluminado. Y yo muchas veces sentía miedo de pasar por allí, ¿no? Cuando volvía solo. Cuando estaba con mis compañeras o con amigos, les pedía que se quedaran en la puerta, que era como un portoncito de tela, hasta que yo llegara al fondo, ¿no? Volví al departamento para sacar algunas cosas porque iba a quedarme en la casa de una compañera. Estábamos preparando un trabajo, así que me iba a quedar allí. Yo dormía en mi habitación, es decir, la única habitación que teníamos, con otra chica que también era de Santiago. Ella era de la banda. Cuando volví allí al departamento eran aproximadamente la 1 de la mañana. Recuerdo que entré a la habitación para llevar algunas cosas antes de volver a salir, pero no encendí la luz, ya que mi compañera estaba durmiendo. Entonces dejé la luz de aquella pequeña cocina comedor que teníamos prendida para poder ver un poco dentro de la habitación, ¿no? Donde yo tenía algunos libros. Estuve varios minutos en el cuarto, casi a oscuras, buscando algo de ropa y un libro en particular, ¿no? Apenas iluminada por aquella poca luz que entraba de la cocina. Cuando estaba sacando el libro, que estaba en la mesa de luz, algo muy frío me tocó la pierna. Me llevé un susto tremendo. Pero cuando miré vi la mano de mi amiga fuera de la cama y me llamó la atención que estuviera tan fría, ¿no? Porque lo sentí intensamente. Entonces yo le tomé la mano y noté que realmente estaba helada, algo muy extraño, ya que estábamos en el mes de noviembre. Ya para entonces hacía un poco de calor. Y me asusté, pensé que podía sentirse mal, que estaba enferma. Y le hablé 2 veces, como para despertarla. Con la poca luz que había, no veía muy bien, y la moví para despertarla. Y no me respondió. Entonces encendí la lamparita de mi mesa de luz. Y al volverme hacia ella, vi en lugar de mi amiga a una mujer muy vieja, con un rostro demacrado, arrugado y con el cabello blanco, canoso. Di un grito tremendo y ella, en la cama tapada, comenzó a reírse. Y recuerdo que de pronto se levantó envuelta en las sábanas y yo estaba como paralizada, sin poder moverme, sin saber qué hacer. Temblaba y lloraba asustada mientras retrocedía hacia la pared. Vi aquello como si sucediera todo en cámara lenta. Aquella mujer quedó parada al costado de la cama, cubierta por las sábanas, pero levitando. Salí corriendo de la habitación. Cuando reaccioné, tiré todo lo que tenía delante, porque ni siquiera me fijé, tenía y sentía tanto miedo.
que solamente quería irme de allí. Cuando pude reaccionar, corrí. Y salí sin cerrar nada, por supuesto. Afuera estaba mi compañera, estaba con su padre en el auto. Y me dio hasta vergüenza llegar y contarles, pero estaba tan nerviosa, tan asustada, que me preguntaron qué me pasaba. Yo casi no podía hablar, traté de tranquilizarme, les dije que nada. Y apenas pude hablar. Cuando me tranquilicé un poco, le conté a ella, cuando quedamos a solas. Era tanto el miedo que tenía, que me costaba moverme, aún estando ya en el departamento, en la casa de mi compañera. Aquella noche casi no pude dormir. Nos habíamos quedado haciendo un trabajo. Yo, la verdad, no estaba en condiciones. Pero aún así, como a las 4 de la mañana, nos acostamos a dormir. Ella apagó la luz, recuerdo, y yo rogaba que no lo hiciera y hasta sentí vergüenza de pedirle que no apagara la luz. Cuando apagó la luz, me sentí otra vez con mucho miedo. Pero gracias a Dios allí no me pasó nada. Al día siguiente, ya de día, cerca del mediodía en realidad, volví a mi departamento. Y allí estaban, mi otra compañera que vivía conmigo y una amiga nuestra también, que me preguntaron qué es lo que había pasado, por qué había dejado todo tirado y la puerta sin llave. Yo me senté luego de mirar la habitación, de mirar el departamentito, que no había nada extraño, y le conté aquella experiencia por la que había pasado esa noche anterior. Mi amiga me decía que por favor que no le mintiera, que le dijera que era una broma, pero era real, y se asustaron mucho. Pero yo noté algo en mi compañera de cuarto. Yo noté algo en Mariana que distinto. Ella estaba callada, hacía muy pocos comentarios. Yo no quería quedarme a dormir ahí esa noche, así que le dije a ella que no lo hiciera tampoco, que yo me iba a ir a la casa de una amiga, en la que me había quedado la noche anterior, y me iba a quedar un par de días allí. El miércoles, cuando volví, estaba Mariana sola. Recuerdo que estaba sentada, estaba tomando un té, y me dijo: ¿te acordás que hace unos meses te conté que muchas veces cuando estaba sola en el departamento veía a alguien cerca mío? Y recordé aquello, que yo en ese instante, o en el momento en el que ella me lo contó, le dije que podía ser una sensación, o tal vez lo había soñado, pero lo recordé en ese momento recién. Ella me dijo: esa mujer que vos viste es a quien yo veía. No, le dije yo, no, me contó entonces que 1 año y medio atrás, aproximadamente, junto a una amiga de su barrio, ella se había iniciado en la magia, porque su tía lo hacía desde hacía mucho tiempo. Me contó que se había arrepentido, que sintió miedo, que luego no quiso hacerlo porque vio cosas muy feas, sobre todo cuando uno tenía que, en algunos trabajos, renegar de su fe y de Dios, y sintió miedo y abandonó justamente
porque tenía miedo. Una noche en particular, dicen que fueron hasta un cementerio que está pasando la zona de Fernández, y en la parte de atrás, que era ya prácticamente montes, donde no había nada, dice que junto al tronco de un árbol cavaron un pozo donde ellas entraban sentadas, eran 4, entraban sentadas, es decir, el pozo no las tapaba para nada, sino era como un pozo de no más de 40 centímetros, pero que allí dentro hicieron un fuego, con leña, y comenzaron a tirar un polvo que, según ellas mismas decían, era cenizas de una persona que hacía magia y que había muerto. Lo que vio ella ahí fue lo que la asustó y lo que hizo que decidiera no seguir. Mientras tiraban ese polvo allí en el fuego y hacían una invocación, ella veía sobre las llamas la silueta de una persona que parecía quejarse de mucho dolor, pero la veía claramente y sintió mucho miedo. Y que de inmediato, ante aquellos conjuros, esos trabajos que ellos estaban haciendo, esa invocación que estaban haciendo aquellas mujeres y su amiga, comenzaron a sentir lamentos que venían de cercanos ahí donde estaban ellos, a ese cementerio, que no tenía tapias, y sintió mucho miedo. En ese momento decidió no volver a hacerlo. Me contó entonces aquella experiencia y me contó que sentía mucho miedo, porque desde entonces ella podía ver algunos espíritus y que sentía miedo, pero era como si buscaran asustarla, atormentarla, porque ella había participado en eso. Yo desde ese día creía ver a aquella mujer en todos lados, no quería quedarme sola en el departamento, y mucho menos con mi compañera al saber lo que había sucedido, ¿no? Lo que ella había hecho. Bueno, pasó el tiempo y me volví a mi casa cuando finalizó el año. No faltaba mucho. Y recuerdo que hablando, luego de una charla que tuve con mi amiga, lo único que pude aconsejarle era que se acerque a la iglesia, que hablara con un sacerdote, que fuera. Y al tiempo la vi. El año siguiente la encontré de nuevo en la facultad. Eventualmente la encontré después en otros lugares. Y me contó que había comenzado a ir a una parroquia donde había un sacerdote que le hacía acompañamiento espiritual, que se sentía mejor, que en el sacramento de la reconciliación, la confesión, de a poco fue desapareciendo esa mujer y aquellos espíritus que la atormentaban. Y yo me alegré mucho por eso. Bueno, pasó todo ese año y la vi mucho mejor. Definitivamente arrepentida de lo que había hecho, encontró amparo en Dios, y esta es una apreciación mía, la perdonó y la acompañó. Ojalá, porque después después de que ella volvió a su casa, no volví a verla nunca más.
Soții dormi, soțenei, semnei sola ghițarnice, nu se unale sabești, no să nu să robos. Vamos a seguir con las historias, vamos a seguir con los relatos. En este caso será una historia un tanto más corta, pero que quería compartir con ustedes. Esta historia la envió Luis, que bueno, nos cuenta que por hoy tiene 47 años, que nos escucha siempre. Y bueno, esto me pasó hace un tiempo atrás. Dice Luis, yo soy casado, mi mujer Analía también escucha el programa y bueno, ella también fue parte de esta historia, de esta situación. Yo trabajaba por las noches siempre porque trabajaba de panadero, y entonces ella se quedaba sola en la casa. Pero no había problema porque vivíamos en la casa de mis viejos. Yo hacía tiempo que estaba buscando cambiar de trabajo. Quería, bueno, buscar algo para trabajar durante el día, pero la situación estaba complicada y en aquello, es decir, de panadero, había trabajado muchos años. Y bueno, seguí en eso. Como a los, más o menos al año de habernos casado, pudimos alquilar una pequeña casita y nos cambiamos. Porque en la casa donde vivíamos era la casa de mi papá, pero vivía allí también uno de mis hermanos que todavía era soltero, ¿no? Lo único malo era que por las noches mi esposa seguía quedándose sola. Y esta vez, o en esta oportunidad, ya que nos habíamos mudado, no estaba ni mi papá ni mi hermano. Y ella, bueno, sentía un poco de miedo a veces, ¿no? Yo estaba preocupado por eso y seguía queriendo cambiar de trabajo, pero por el momento no podía. Habíamos llevado 2 perros grandes que teníamos en la casa de mi viejo, como para que cuiden un poco. El terreno estaba cerrado pero con alambre, tenía una sola tapia, y el lugar donde estaba la casa había como mucho baldío, todavía no estaba la zona ocupada, ¿no? Recuerdo que un día, cuando ya estábamos viviendo allí, llegué pasadas las 7 de la mañana y me di cuenta que las luces estaban encendidas, mi mujer estaba nerviosa, estaba prendida la televisión, y apenas entré me di cuenta de esa situación, me acerqué, le pregunté, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y se largó a llorar. Cuando pude tranquilizarla, me contó que, bueno, que estaba mirando televisión con la puerta abierta de la habitación, ¿no? Y que vio a alguien pasar por el pasillo y que comenzó a escuchar ruidos en la cocina, como si alguien hubiera abierto el cajón de los cubiertos y buscar allí la vitrina. Ella lo primero que pensó es que alguien había entrado a robar y sintió mucho miedo, se sintió sola, vulnerable. Y dice que los perros comenzaron a ladrar mucho, 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 mucho. Que después de un rato se tranquilizaron. Yo salí de la habitación y fui a ver, pensando que tal vez podría haber entrado alguien, ¿no? Con la intención de robar algo. Pero estaba todo bien. Me acosté a dormir junto a ella esa noche, apagué las luces, dejé la televisión encendida y ella se durmió antes que yo. Yo no podía dormirme luego de lo que me había contado, a pesar de que estaba muy cansado. Y en un momento, cuando creí que cuando me estaba durmiendo en realidad, creí ver a alguien entrando a la habitación. Me senté sobre la cama, muy rápidamente,
Y en ese instante vi como una sombra proyectándose sobre la pared que desapareció con un sonido extraño. Fue como si hubieran golpeado la pared. Cuando uno pega con la mano como masa en la pared, ¡bum! Ese sonido lo sentí muy claramente. Mi mujer me preguntó qué pasa, y yo le dije, no, voy al baño, como para no asustarla. Caminé por la casa y no había nada. Me volví a la cama nuevamente. A los 2 días, nuevamente cuando fui a trabajar, volví y mi mujer no estaba en la casa, me estaba esperando al frente, en la casa de una vecina, que cuando me vieron llegar se cruzaron y me hablaron. Fuimos a casa y me contó que se había dormido dejando algunas luces encendidas, incluso la tele. Y que en un momento sintió algo. Sintió ruidos en la cocina. Ella escuchaba en ese silencio de la noche como si alguien arrastrara las sillas. Dice que el perro, o los perros que teníamos, se desesperaban por entrar. Que luego de unos minutos ella vio que alguien se paró en la puerta de la pieza y ella se encogió contra el respaldar de la cama. Pero dice que ella veía a una persona, pero como si fuese una sombra. Sentía la presencia y sintió pánico. Aquella aparición desapareció por el pasillo. Yo me quedé preocupado, sin saber cómo contenerla o qué hacer. Al día siguiente yo no tenía que trabajar, así que pensé que, bueno, me quedaría para ver si sucedía algo. Recuerdo que eran como las 10 o 11 de la noche y estaba comiendo y comencé a escuchar que los perros comenzaron a llorar, inquietos completamente. Por momentos lloraban. Claudia me dijo que los dejara, mi esposa, perdón, me dijo que los dejara entrar, que así ella se sentía más tranquila. Yo me paré, hice entrar los perros y entraron atropellando, como olfateando, buscando algo dentro de la casa. Un rato después nos fuimos a acostar a la pieza, dejé los perros adentro. Y recuerdo que cuando estábamos en la cama, yo sentí que la cama se movió. No quise decirle nada. Y ella me preguntó, ¿fuiste vos? Y le dije, sí, yo me moví. Pero luego nos arrastraron la cama como, no mucho, pero unos centímetros, pero suficiente como para sentir el ruido. Imagínense la cama con nosotros dos arriba. Y ella, mi esposa, comenzó a llorar. La ventana que estaba sobre nosotros da al fondo. Y en ese momento escuchamos que nos golpeaban la ventana. Yo me senté en la cama, me levanté para mirar y vi el rostro de una mujer del lado de afuera, que se desvaneció rápidamente. Después de un rato, aquello o esa situación se calmó, se tranquilizó, pero los animales estaban aún inquietos, ladraban desesperados. Aquella noche nos quedamos rezando con mi esposa y pasó. Al otro día,
cuando me levanté muy temprano, como a las 7 de la mañana, recuerdo, 7:30, salí pensando en qué podía hacer y me encontré a uno de mis perros, muerto. Lo llevé al fondo con la intención de enterrarlo para que no lo viera mi esposa, pero tuve que contarle, por supuesto. Ese mismo día, aquella mujer, donde mi esposa se había quedado unos días antes al frente, se acercó y me dijo: yo no quiero asustarlos, pero ya habían vivido otra gente allí, que se fueron a las semanas, y nos contó que había vivido en aquella casa un hombre que hacía o practicaba magia negra, y que un día hubo un problema muy grande con los familiares porque encontraron a la esposa de este señor muerta allí en ese lugar, y según dicen, alrededor de la cama el resto de las velas, como si él la hubiera estado velando. Esta señora dijo: allí pasan cosas feas, por eso ya nadie la alquila. Luego de haber escuchado eso sin dudarlo, volvimos a la casa de mi padre, y gracias a Dios no volvimos a pasar por una experiencia como esta. Aquella casa de la que les cuento está en la zona de Villa Amalia. Creo que ha cambiado mucho aquello, pero está en esa zona. No te mueras, por favor. ¡No! Fue el grito desgarrador de Artemisa al ver morir a Pancho, su fiel y entrañable perro. Llorosa e inconsolable, la vieja solterona enterró al gran danés. Pasaron los días y Artemisa no se consolaba. Recordó que hacía algún tiempo una vieja bruja le dijo: cuando se te muera alguien muy querido, haz este ritual. Es de brujería. Cúbrelo con hojas de hierba santa, eucalipto y madreselva. Invoca a Satanás y ejecuta paso a paso y con precisión el ritual de las clavículas de Salomón. Estas dicen así: Emperador Lucifer, Señor de todos los espíritus rebeldes, ruégote que me seas favorable en la apelación que hago a tu gran ministro, Lucífugo Rofacale, deseando hacer pacto con él. Ruégote también, príncipe Belcebú, que me protejas en mis empresas. ¡Oh, conde Astarot! Sé propicio y haz que esta noche el gran Lucífugo se me haga presente bajo cualquier forma y sin ningún hedor, y que me conceda por medio del pacto que voy a presentarle todos los favores que necesito para que me devuelva a mi único compañero. Después, ofrécele tu alma. Haz todo esto dentro de un círculo rodeado de veladoras. Artemisa desenterró a Pancho y lo colocó justo en medio del círculo. El cuerpo inerte del animal se encontraba en estado de putrefacción, pero ella lo llenó de besos y caricias, al tiempo que le reclamaba por haberla dejado tan sola. Eras mi única compañía, todo lo que tenía. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Entre llanto y reclamos comenzó el ritual. Las súplicas de la solterona eran desgarradoras. Toda la noche se la pasó pidiéndole al maligno que le devolviera a su fiel amigo. Así llegó la mañana. El sueño la había vencido, y de aquellas velas negras no quedaban más que los pabilos.
Pero lo más sorprendente era que el cuerpo de Pancho no estaba. Desesperada, lo buscó por todos lados sin encontrarlo. La noche llegó, y con ella la desesperación y angustia de Artemisa. Solo una luz iluminaba la vieja casa de la mujer, que, presa del miedo, se encerró en su habitación. ¡Has vuelto! Gritó jubilosa Artemisa cuando vio entrar por la estrecha puerta al gran danés. Sabía que volverías. No podías dejarme sola por tanto tiempo. Pero mira, estás temblando de frío. Ven, acuéstate a mi lado. El animal había cambiado de aspecto. Era más grande, con la mirada desorbitada y el hocico babeante. ¿Cuántas heridas tienes? ¿Dónde te metiste? De seguro el camino donde andabas era muy espinoso. Pero eso ya no importa. Ahora estás conmigo. Artemisa no reparó en que Pancho no era el mismo. Ahora era un animal del demonio. Al día siguiente puso entre sus manos un trozo de carne para que el animal comiera, como era su costumbre. Anda, ven, Pancho, come. El feroz animal se acercó sigilosamente. Tenía el pelo erizado y los ojos enrojecidos. Primero, lamió la mano derecha de la anciana, para después morder ferozmente la extremidad de su mano. ¡No! Los gritos desesperados de Artemisa retumbaron por toda la casa. Cuando el animal arrancó su mano, siguió con el brazo, luego la otra mano, y haciendo que la pobre mujer quedó destrozada por aquella bestia del demonio. Nadie se percató de lo sucedido hasta mucho tiempo después, cuando el olor era insoportable e hizo su aparición la policía. El cuadro era aterrador. En la cama yacía la solterona descuartizada, y junto a ella, en estado de putrefacción, estaba Pancho, su inseparable compañero. Los médicos concluyeron que la mujer había sido destrozada por un animal, pero no precisamente por el perro. A los dos se les dio sepultura en distantes y distintas fosas, pero se dice que en la casa se pasea todas las noches la sombra de un perro, posiblemente un gran danés, que gruñe desesperadamente en busca de su ama. Esta historia que voy a relatar ahora no es tan larga, pero quería compartirla con ustedes. Me la relató el amigo Abel Ruiz, a quien le mando un abrazo enorme, que nos llamó por teléfono para contarnos personalmente la historia. En este momento tiene 51 años y me cuenta que bueno, él tenía familia en Cafayate. Bueno, era una tía, o sea, hermana de su mamá, que vivía en Cafayate, que trabajaba como docente en una de las escuelas de allá y vivía en Cafayate sola. Él con la familia habitualmente viajaban a visitarla, a acompañarla, por lo menos una vez por mes. Cuenta que en una oportunidad, en el mes de junio, esta tía se enfermó y él viajó solo el fin de semana porque, bueno, tenía junto a su esposa una nenita de meses en ese momento, que estaba un poquito enferma y no quería llevarlas a realizar ese viaje, sobre todo porque iba en un vehículo. Él me cuenta que iba en un Ford Falcon en ese momento,
que de vez en cuando tenía alguna complicación, entonces no quería ponerlas en riesgo de que se quedaran en la ruta con la nenita en las condiciones que estaba, ¿no? Y entonces él se fue el sábado a la mañana temprano, arrancó para Cafayate para ver a su tía, que no estaba muy bien, y estuvo el sábado desde que llegó allí, cerca del mediodía, hasta el domingo. Él se encargó de llevarla al médico el sábado a la noche, en fin, se quedó hasta el domingo, lo más tarde que pudo, ya que el día lunes él tenía que trabajar, entraba a trabajar a las 8 de la mañana. Tenía 6 horas de viaje, entonces haciendo ese cálculo, él no quería salir como máximo a las 10 de la noche. Su tía estaba bastante mejor, se había recuperado bastante, y sobre todo había hablado con una de sus amigas, una vecina que además vivía a una cuadra nada más, para ponerla al tanto de la situación y para que la acompañara en el caso de que no se sintiera bien. Y en esos trámites y conversando con su tía se fue demorando y terminó saliendo más o menos entre las 9 y las 10 de la noche, más o menos. Dice que conocía muy bien el camino, salió de Cafayate, pasó la zona de Tolombón, pasó Colalao del Valle, y que cuando iba llegando a la zona de Quilmes, en este vehículo en el que, bueno, no podía ir demasiado rápido tampoco, ya pasada la medianoche, cuando iba llevando a la zona de Quilmes, dice que sintió que el vehículo comenzó a fallar, y se tiró al costado. Trató de revisar con una linterna lo que podría ser, pero no encontraba la razón de la falla. Y cuando quiso arrancarlo nuevamente, el auto ya no arrancó. Intentó tantas veces que prácticamente en un momento se quedó sin batería. Se sentó en el asiento como para descansar un poco y ver qué es lo que podía hacer. Y otra vez fue a revisar lo que él creía en realidad que podía hacer, ¿no? Y cuando estaba allí con la linterna, concentrado en buscar la falla del motor, sintió un ruido. Él estaba sobre la banquina de una ruta completamente oscura, solamente con vegetación de los dos lados, ese tipo de montes que hay en la zona de los valles, ¿no? Allí, sobre todo en la ruta, en la zona de Quilmes, completamente solo, en medio de la noche y de la nada. Y sintió un sonido, claramente. Escuchó como si alguien muy cerca de él hubiera hecho 2 o 3 pasos acercándose a él, arrastrando los pies. Y al darse vuelta, a no más de 1,5 metros, estaba parada una viejita, muy bajita. Él la describe, no le pareció extraño en un primer momento, porque dice: he visto mucha gente así en la zona de los valles. Una mujer encorvada por los años, viejita, que le temblaban las manos y miraba hacia el piso. Le preguntó
señora, usted es de por acá, ¿qué le pasa? Y dice que esta mujer con la cabeza agacha comenzó a reírse de una manera casi descontrolada. Y él se dio cuenta en ese instante, cuando la vio moverse, de que aquella mujer no movía sus pies al caminar, pero era como si arrastrara los pies porque sentía el sonido de el ripio. Sin embargo, ella no movía los pies. Esta mujer se retiró 1 metro, casi cruzando lentamente la calzada, la ruta, hacia el otro lado, y él, asustado, corrió y se metió dentro del auto y puso seguro en las puertas. Se dio cuenta allí que había dejado la linterna en el motor del auto. Intentó nuevamente arrancar el vehículo, pero nada, no pudo. De pronto sintió un golpe en el baúl y sintió algo sobre el techo, como si un animal caminara sobre el techo. Luego aquella mujer se acostó sobre el vidrio, con su rostro pegado al vidrio, acostada en el techo, con los brazos colgando hacia adelante y la cabeza. El cabello le tapaba parcialmente el rostro, pero él, iluminado apenas por la poca luz que emitía el tablero del auto, porque estaba con la luz de posición muy baja porque ya estaba casi sin batería, con esa poca luz asegura que el costado, el rostro de esta mujer, la mandíbula, el pómulo que daba contra el vidrio, era de huesos. Y que con los pies golpeaba el techo. Luego apoyó las manos sobre el vidrio y se sostuvo sobre los brazos y bajó como si fuera un gato por el capot y al piso. Él miraba hacia todos lados para ver si podía verla, para saber, no porque quisiera verla nuevamente, sino porque quería saber dónde estaba. Hasta que en un momento se dio cuenta que la linterna, su linterna, que era una linterna chica, se movía, parecía flotar en el aire, como unos 4 o 5 metros al costado del auto. Y luego del otro lado. Aquella mujer se quedó parada del lado opuesto de la ruta, en la banquina, encorvada, con la cabeza gacha y con aquella luz en sus manos. Él la vio desplazarse lentamente, cruzando hacia donde estaba el auto, y se tiró sobre el asiento asustado porque la vio venirse encima. Y dice que ella golpeaba sus manos contra el vidrio mientras daba unos gritos que lo espantaban, y él no sabía qué hacer. Se quedó allí acostado sobre el asiento del auto, rogando que no pudiera abrir la puerta, pero sentía los golpes y los gritos. En ese momento
se dio cuenta que ya no estaba allí. Se incorporó en el asiento y vio la linterna en el piso, al costado del auto. Se dio cuenta que un poco más adelante, en la ruta, venía un vehículo. Esperó a que estuviera más o menos cerca, se bajó y comenzó a hacerle seña a lo loco para que se detuviera. Dice que aquel hombre que iba en un auto, hasta el auto, me dice un Peugeot 504, dudó en detenerse, pero finalmente paró. Hizo marcha atrás y desde el auto, con el auto en marcha, le preguntó qué le pasaba. Primero le dijo que el auto no arrancaba y luego que lo habían espantado, que por favor lo ayudara. Aquel hombre seguramente lo vio tan asustado que accedió, estacionó el auto delante del Ford y con una cuerda que tenían comenzó a tirarlo. Lo tiró, trataban de hacerlo arrancar, pero no podían, hasta que en un momento, luego de varios intentos, el auto finalmente arrancó, fallando un poco, pero arrancó. Este hombre se quedó con él hasta que el auto parecía estar funcionando normalmente. Le agradeció, por supuesto, y cada uno emprendió un camino opuesto. El hombre que lo había ayudado yendo hacia la zona de Colalao y él yendo hacia Amaicha, con la intención de llegar aquí, por supuesto, a la capital. Una vez que subió al auto y que comenzó a andar, iba muy atento, con miedo de que el auto volviese a fallar. Así que lo llevaba un poquito más acelerado de lo normal e iba prestando mucha atención al sonido del motor, al andar del vehículo. Y porque sentía miedo, por supuesto, de volver a quedarse en la ruta. Habría andado unos 10 kilómetros cuando de pronto sintió que alguien lo agarró del pelo. Imagínense, en medio de la oscuridad, en la ruta, solo en el vehículo, sintió que alguien lo tomó del pelo y lo soltó inmediatamente. Miró por el retrovisor y él cuenta que lo que veía detrás de él era como la silueta de una persona, pero como si fuese humo o una sombra. Temblaba del miedo y comenzó luego a escuchar que rajuñaba detrás de él o sobre el asiento la cuerina del asiento del auto. Él intentó prender la luz, una pequeña luz que tenía dentro del auto, pero la luz no encendió. No sabía cómo, me imagino, le puede pasar a cualquiera o a todos. No sabía qué hacer. Siguió manejando con mucho miedo, temblando, sabiendo que dentro del auto estaba aquella presencia que otra vez lo tomó de la parte de abajo del cabello, es decir, casi de la nuca. Sintió un frío que casi lo paralizó. Bajó la velocidad porque se dio cuenta que por los nervios había comenzado a acelerar. Y en ese instante, mirando dentro del auto, sin querer mirar hacia atrás, en el cenicero del auto había pegada un imán con la imagen de una virgencita, que por supuesto él recuerda que estaba bendita porque la habían traído
de Catamarca, de la Virgen del Valle. Y entonces la agarró en sus manos. Esta fue su reacción. Tomó aquel imán con la imagen de la Virgencita en sus manos y la tiró para atrás hacia donde estaba esa aparición. Cuando él miró por el retrovisor no había nada. No había nada. Había desaparecido. Volvió a mirar para asegurarse y se dio cuenta que efectivamente estaba solo dentro del auto. Pero llegar a una curva muy pronunciada, muy cerrada prácticamente que hay allí en la zona, dicen que hace una pequeña bajadita incluso ahí la ruta. Aquella mujer cruzaba lentamente y él tuvo que esquivarla para no chocarla. No iba a detenerse, por supuesto. Después de eso, siguió todo el camino, rezando, luego se acompañó un poquito con la radio del auto. Mientras rezaba, y se sintió mucho más tranquilo cuando llegó a la zona de Amaicha. Y a partir de allí el viaje fue mucho más tranquilo. Hizo aquel viaje en varias oportunidades luego de eso. Nunca más de noche solo. Pero jamás volvió a pasarle nada. Sin embargo, imagínense que aquella historia lo dejó marcado para siempre. Dice que también que cuando él escuchaba que aquella mujer rasguñaba el asiento, se acordó luego, y cuando vio el asiento, allí estaba desgastado, completamente desgastado y reseco el cuero o la cuerina que recubría el asiento, que él hizo cambiar todo eso, por supuesto, y luego al poco tiempo vendió el vehículo, que fue la única vez que le sucedió, que le tocó pasar por una situación paranormal, pero por supuesto le bastó para darse cuenta que todas aquellas historias que él había escuchado, de las que muchas veces dudaba, podrían ser ciertas. Tengo 46 años en este momento y quería compartir con ustedes y con todos los guardianes que escuchan el programa algo que me relató mi tío. Es algo que le pasó hace muchos años atrás, exactamente en el año 69. Esto ocurrió en una propiedad en la que él trabajaba de cuidador. Era un pueblo que tiene por nombre El Totoral, en la zona de Catamarca. Aquella era una casa muy antigua, una casa que data del siglo pasado, que según dicen pertenecía a una familia de españoles y que luego se fueron cada uno de ellos mudando a distintos lugares, vendieron la propiedad y ha quedado allí prácticamente hoy en ruinas, que fue comprada por la familia de mi tío para trabajar en ese lugar, para trabajar las tierras. Ellos son de Santa Fe y aquel lugar se transformó en una estancia. Y por supuesto que hubo que trabajar mucho para acondicionarla. El primer año, la mayor parte del tiempo, aquella casa estuvo deshabitada. Había solamente durante el día gente que iba a hacer las tareas de mantenimiento y acondicionando aquel lugar. Él me lo relató de esta manera. Yo me quedé allí como casero. La propiedad era bastante grande. Tenía los ambientes altos, como las viejas construcciones, con tirantes de madera muy gruesos, lo recuerdo muy bien. Y parte del piso estaba hecho con ladrillos, no como los que hay ahora, sino ladrillos mucho más grandes.
una vieja casa. Tenía un sótano, aquella casa, muy oscuro y húmedo. Alrededor de la casa había un pozo que servía, por supuesto, para proveerse de agua, y tenían una planta de higuera muy grande. Aquella higuera seguramente tendría ya muchos años para cuando ellos llegaron al lugar. Habían también algunas parras y otras plantas también en la casa. En aquel momento, por esa zona, no había luz eléctrica. Una noche, como a los 20 días aproximadamente de estar allí, él salió al patio de la casa. Un patio bastante amplio. Eran como las 9:30 de la noche aproximadamente. Fue a guardar algunas herramientas que habían quedado fuera y luego volvió para tomar agua del pozo. Estaba muy oscuro aquella noche en particular, y en ese momento estaba nublado, así que no era una noche de las más claras. Luego, a retirar el balde del pozo, y mientras tomaba agua, se dio cuenta que junto al horno de barro había algo que se movía como si fuera un animal. Pensó rápidamente que podría tratarse de un perro, pero ellos todavía no habían llevado ninguno, suyo al menos, ¿no? Porque durante el día aparecían algunos que pertenecían a los vecinos. Y pensó que se trataba de eso. Sin otra cosa por hacer allí afuera, se encaminó hacia la casa, y en el momento en el que lo hizo, sintió como si algo lo hubiera chocado en la espalda. Y pensó de inmediato que podría haber sido algún animal, lo primero que se le cruzó por la cabeza, pero igual se asustó. Él salió había salido con un cuchillo que habitualmente llevaba con él, y lo primero que hizo es sacarlo. Pero no había nada cuando miró a su alrededor, no había absolutamente nada. Siguió caminando hacia la casa, llevó un poco de agua con él, y en lo que estaba entrando, sintió la voz de una mujer. Una mujer que lo llamó por su nombre. Él dice: miré hacia el lugar de donde provenía la voz y vi que debajo de aquella higuera añosa que había en la propiedad, una sombra se movía de un lado al otro, como si hiciera un paso hacia uno de los costados y luego volviera sobre sus mismos pasos. Había alguien allí. La silueta de una persona se fue definiendo hasta quedar prácticamente muy clara. Se apuró, dejó el agua que había llevado con él en la mesa de la cocina, que estaba a unos pasos nada más, y se fue a buscar una linterna. Cuando volvió, comenzó a alumbrar apenas salió al patio. Y lo primero que hizo es ir debajo de la higuera, pero no había nada. Él había hecho un poco de fuego y en un brasero bastante grande, y bueno, allí calentaba el agua. En ese momento caminó por la propiedad, por ese patio, sin encontrar absolutamente nada, pero con algo extraño. Una sombra recorría la propiedad de un lado hacia el otro, pasando por las paredes de la vieja casa. Se dio cuenta entonces que aquello que estaba ocurriendo no se trataba de ningún animal, sino de algo más bien paranormal. Se fue adentro y con el agua que había calentado se lavó la cabeza, luego se levantó y mientras estaba secándose, se sentó en una de esas viejas sillas de cuero y de madera y puso los pies un rato en el agua tibia.
En ese mismo instante, sintió como si alguien desde atrás le pusiera la mano en el cabello y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Se dio vuelta rápidamente y no había nadie, e inmediatamente sintió como si algo dentro del tacho donde tenía los pies le hubiera tocado. Pensó que podría haber sido algún bicho o algo dentro del agua, pero para ese momento ya estaba bastante asustado. Sacó los pies, terminó de secarse y comenzó a alumbrar con la linterna, primero en el tacho y luego a su alrededor. Pero no había nada. Algo le llamó la atención en el tacho y volvió a alumbrar. Y en el reflejo que hizo en el agua con la luz, él dice que vio el rostro de una mujer, muy vieja, y el agua se puso oscura, como con barro. Se levantó apresurado, asustado, se fue hasta la pieza, mientras escuchaba en aquel ambiente la voz de una mujer. Se fue derecho a la cama, trabó la puerta y se quedó allí esperando que no sucediera nada más. En un momento el sueño lo venció y se durmió. Aquella noche escuché como si alguien durante gran parte de la noche caminara por la casa. Tenía la sensación de que había alguien más, había una presencia en aquel lugar. Luego lo escuché caminar en el patio. Al día siguiente, apenas amaneció, me fui a mirar aquel tacho que yo había usado y lo encontré seco, sin nada de agua. Cuando a la noche, al irme a dormir, tendría aproximadamente unos 5 o 6 litros. El agua no estaba derramada ahí. Es como si se hubiera evaporado. Sin pensarlo demasiado me puse a hacer las labores del día y al terminar me fui a dormir la siesta. Fue como a las 5 de la tarde más o menos que salí nuevamente para ir a cortar leña. Estaba volteando un árbol del que hacía leña y lo iba apilando. Después la acarreaba a la casa a medida que la necesitaba. Ese día en particular volví cuando ya estaba oscureciendo, porque me había demorado un poco arreglando una parte del cerco, que al parecer algún animal había volteado. Cuando estaba a unos 50 metros de la casa, veo hacia el costado de la higuera un movimiento que me llama la atención, y entonces vi una persona, claramente, que caminaba alrededor del tronco de la higuera. Y aquello me pareció extraño, como si estuviera haciendo algo. Caminaba en círculo. Luego se agachaba y lo perdía de vista por segundos. Era realmente extraño. Yo me fui mermando el paso y tratando de hacerme hacia el otro lado para no pasar tan cerca del lugar. Cuando me acerqué, cuando estuve un poco más cerca, vi entonces como el destello de una luz violeta, pero tenue, apenas perceptible, que salía justo junto al tronco de la higuera. Y me asusté porque además me envolvió en ese momento un perfume a flores muy fuerte. Esa misma sensación que uno tiene y ese mismo perfume, olor que uno siente cuando entra a un velorio. Volví sobre mis pasos asustado por lo que acababa de ver, sin quitarle la vista de encima, porque tenía miedo que aquella persona que estaba como con una túnica se viniera hacia mí. Me volví
Di toda la vuelta para llegar a la casa por la parte de adelante y rápidamente me metí dentro. Trabé la puerta. Yo estaba asustado y estaba seguro que lo que ocurría era algo paranormal. En un momento pensaba en irme de aquella casa. No tuve tiempo de llegar a la habitación y comencé a escuchar voces. En realidad, escuchaba lamentos. Hice lo único que podía hacer en aquel momento. Me puse a rezar. Me fui a la habitación otra vez. Trabé la puerta y en algún momento me quedé dormido. Estaba cansado. Y luego, no sé exactamente cuánto tiempo después, sentí algo muy frío en la cara. Cuando me desperté, extrañamente, me encontraba junto al tronco de la higuera arrodillado y mirando dentro de un pozo del que salía aquella luz violeta. Recuerdo que allí había alguien acostado como si fuera un cadáver con las manos cruzadas sobre el pecho y de repente abrió los ojos y estiró la mano como para agarrarme. Sus brazos prácticamente eran solo de huesos. Tenía la piel muy pegada. Estaba prácticamente seco. Yo me incliné hacia atrás y entonces sentí que choqué con alguien. Me di vuelta inmediatamente y había allí una mujer. Recuerdo claramente a esa mujer. Tenía el rostro muy pálido, tenía ojeras muy marcadas y algo más. No tenía sus ojos, solamente las órbitas. Una imagen que me estremeció. Sentía también un olor nauseabundo en ese momento. Apenas pude levantarme e intenté caminar. Parecía que las piernas me pesaran tremendamente. Yo quería apurar el paso, pero no podía. Me di en ese momento tratando de volver a la casa con 3 cajones de muertos. Los 3 en medio del patio. Imagínense aquella imagen. Completamente solo en aquel lugar del campo. En un patio oscuro. Y habían allí 3 cajones. Yo pasé caminando entre ellos. Casi sentía que iba en cámara lenta por el miedo que tenía. Estaba casi paralizado, no podía moverme. Y sentía un frío profundo. Luego escuché voces que me llamaban. A la vez eran 3 o 4 y salían desde adentro de los cajones. Temblaba en ese momento del miedo que sentí. Me persigné varias veces mientras caminaba y recuerdo que pensaba para dentro mío: Dios, protégeme. Asustado como estaba y casi sin poder moverme, logré pasar y llegar hasta la puerta de entrada de la casa. Pero no pude entrar. La puerta estaba como trabada. Y mientras intentaba abrir, sentí claramente que me agarraron de los pies a la altura de los tobillos. Al mirar, vi como una sombra envolviéndome y caí al piso. Era como si estuviera tapado por un manto negro porque no podía ver absolutamente nada. Tenía apenas algunas visiones de aquella mujer parada en el patio, junto a los cajones. En medio del pánico, no sé de dónde saqué fuerzas y comencé a invocar la protección de Jesús, como lo hacía mi madre. Se me vino aquello a la cabeza. De pronto fue como si me soltaran y la silueta de 3 personas se pararon delante mío, a unos 2 metros más o menos. Casi arrastrándome, me acerqué hasta la entrada de la casa y comencé a intentar abrir nuevamente la puerta. Me llamó
la atención un destello, una pequeña luz. Al mirar, justo debajo de la ventana, habían como un círculo con varias velas, muchas velas. Había algo más allí, no sé qué era exactamente. Cuando me di cuenta, la puerta se abrió. Entré lo más rápido que pude y fui derecho a un crucifijo que tenía allí en la pared. Lo descolgué y me quedé abrazado a él, rezando, con mucho miedo, mientras desde el piso veía cómo en el patio aquella mujer pasaba de un lado al otro y cómo por momentos aquel destello violeta la acompañaba. Sentí mucho miedo. Me quedé allí rezando hasta que amaneció. Una vez que salió el sol, me levanté y salí, aún así con miedo, hacia el patio. Pero no había nada, salvo por unos símbolos dibujados en la tierra, los cuales nunca supe qué significaban, y además el cebo de las velas en aquel círculo, que al parecer también tapaban a un pequeño sapo que estaba como quemado. Ese mismo día decidí irme del lugar. Días después me encontré con mis patrones y le conté lo que había pasado en aquellos días. Primero dudaron de lo que les dije, pero con el paso de los días, ellos también fueron testigos de estos hechos paranormales. Un señor de allí de la zona dijo que la propiedad que estaba justo al lado de aquella casa pertenecía a una curandera. Ellos decían a una señora, una bruja muy mala, y que hacía sus trabajos en el lugar, porque aquella casa estuvo desocupada por un tiempo. Esa estancia estuvo luego de eso desocupada por unos meses, y los cuidadores que contrataban para el lugar eran de la zona, pero ninguno de ellos se quedaba de noche. Según supimos después, se trataba de esta curandera. Don Manuel, uno de los últimos en quedarse en el lugar, asegura que una noche mientras dormía, estaba en el catre, en el patio de la propiedad. Era un hombre de campo, vivía en la zona y esa noche hacía calor. Sintió algo en el brazo que lo despertó. Y cuando miró, él asegura que había un perro muy grande, casi como un potrillo, lamiéndole el brazo, y que cada vez que le pasaba la lengua en el brazo, él sentía como si lo quemara. Se bajó casi cayéndose del catre para entrar a la casa y vio como el familiar se perdía entre los matorrales. El día siguiente, cuando amaneció, él tenía el antebrazo quemado, el lugar donde aquel animal lo había lamido. Aquella herida, aquel lastimado, tardó más de un año en cicatrizar, pero le quedó la marca. Dicen todos en la zona que hasta que aquella mujer murió, que esto pasó 2 años después, en toda esa zona era prácticamente común las apariciones del familiar y algunas otras historias paranormales. Hay propiedades en las que los trabajadores, incluso hoy, aseguran que ven a duendes jugando entre las plantaciones, porque allí era el lugar en el que aquella bruja, aquella curandera,
elegía o eligió en aquel momento para hacer sus despachos. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Lo que tus sentidos piden, lo que tu cuerpo necesita. 104.5. La música que más te gusta.